Hola a todos y bienvenidos una semana más a la Escuela de Niños. Es un privilegio poder estar con ustedes para poder seguir aprendiendo de un tema tan importante como lo es la fe. Antes de empezar, vamos a orar para que Jesús encuentre en nuestros corazones tierra fértil para plantar la semilla de su palabra y que ésta pueda crecer y dar muchísimo fruto. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aprendiendo un poco más de ti el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra, por todas las enseñanzas que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, por los medios que tú provees para poder seguir creciendo y aprendiendo de ti. El día de hoy, Señor, nos ponemos delante de ti como un sacrificio. Nos entregamos completamente a ti, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas actitudes o por todos aquellos pecados que hayamos cometido que son desagradables a ti, Señor. Te pedimos que tú nos limpies, que limpies nuestras manos y nuestros pies de todo rechazo, de todo enojo, de toda ira, de toda contienda, Señor, para tener un corazón limpio y dispuesto a recibir tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tú abras nuestros oídos, que tú abras cada uno de nuestros sentidos, que abras nuestros ojos, Señor, para poder entender tu palabra y el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos de especial manera, Señor Jesús, hoy, que tú plantes en nuestro corazón la semilla de tu palabra y que ésta pueda crecer y dar muchísimo fruto. Te pedimos, Señor Jesús, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, que nosotros podamos entender todo lo que vamos a recibir el día de hoy y que podamos ponerlo en acción. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de crecer en ti y de amarte cada día un poco más. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das el día de hoy y te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y que nos sigas atrayendo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Ya con nuestro corazón preparado para recibir la palabra de Dios, nos vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2 que nos toca aprender esta semana. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos estado repasando estas semanas sobre la rueda que somos nosotros, cómo tenemos cuerpo, alma y espíritu, y cómo cada uno de nuestros sentidos, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido de la vista, del oído y el tacto, se manifiestan en cada uno de ellos. Hemos estado aprendiendo sobre el sentido de la vista. Este es el primer canal por el que nuestro cuerpo percibe todas las cosas que nos rodean. En nuestro cuerpo, nuestro sentido de la vista es el ojo. Y como aprendimos la semana pasada con Sandrita, debemos cuidarlo. El sentido de la vista, como bien nos explicó la doctora Flores, en nuestra alma es la imaginación. Por medio de la imaginación nosotros podemos hacer todo tipo de imágenes en nuestra cabeza, siempre de cosas que hemos visto. Y es por eso que es tan importante que nosotros cuidemos todo lo que vemos, porque por medio de ellos vamos a estar recordando cosas. ¿Se acuerdan del ejercicio de la pelota? Cerrar nuestros ojos y pensar en nuestra pelota favorita para nosotros es súper fácil, porque nuestra imaginación nos permite verla sin tenerlo enfrente. La última rueda que nos falta es la rueda de nuestro espíritu. En nuestro espíritu, el sentido de la vista es la fe. Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La semana pasada aprendíamos que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Pero ustedes podrán pensar, ¿qué tiene que ver poner mis ojos en Jesús con la fe? Bueno, y es que la fe es el ojo de nuestro espíritu. Nosotros por medio de los ojos vemos las cosas y decidimos en qué poner nuestra confianza. Cuando abrimos el ojo de la fe, decidimos poner nuestra confianza en Jesús. Y esto es lo que nos permite confiar en Él, entender su palabra y seguir creciendo. Bueno, y ahora que ya hicimos un repaso de las 3 etapas del canal de la vista en nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿qué les parece si vamos a la Biblia a ver qué más nos enseña sobre la fe?
Fe entonces lo podemos entender como poner nuestra confianza en algo o en alguien. ¿Y qué mejor que poner nuestra confianza en Jesús? Para ello, vamos a aprender un poco de cómo lo lograron los héroes de la fe. Y sus historias se encuentran en Hebreos 11. Para esta ocasión quisiera que leyéramos Hebreos 11 en los versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué lindo poder saber que hay gente que ya vivió lo que nosotros ahora vivimos y que han triunfado y que pueden ser considerados héroes de la fe. Para poder entender súper bien qué es lo que Jesús nos está tratando de enseñar por medio de su palabra en esta pequeña porción que leímos, vamos a dividirlo en 3 pedazos. Primero, es que ellos aceptaron que ellos eran extranjeros en esta tierra. Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto nos hace entender que nosotros como cristianos vivimos con un estándar diferente. Nosotros no somos parte de esta tierra ni tenemos por qué sentirnos mal de ser peregrinos sobre ella, porque cuando la palabra dice mirándolo, ustedes piensen que estas personas, nosotros como cristianos, somos como marineros que vamos en un pequeño barco en medio del mar y de la nada vemos la isla, a lo lejos, un pedazo de tierra y decimos: esa es mi meta, ese es Jesús. Nosotros en medio del mar ponemos nuestra mirada al punto que queremos llegar, entendiendo que solo estamos por un momento en este barco que llamamos tierra o en este barco que llamamos vida, pero que nuestro real tesoro, que nuestra meta es Jesús y hacia Él vamos. Pero ¿cómo podemos llegar a Él si no lo sentimos, si no lo vemos, si no lo tenemos enfrente? Por medio de la fe. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos de la fe, como lo hicieron estas personas, y ponerlo en ese pedazo de tierra para llegar a Jesús. El segundo aspecto o característica que tenían estos héroes de la fe es que ellos confiaban en la promesa de llegar a un lugar mejor. Varios de ellos fueron José, Abraham, Isaac, Noé, que confiaron en que Jesús tenía un plan perfecto para ellos y que con tan solo poner la fe en Jesús, ellos iban a recibir este premio, esta promesa de un lugar mucho mejor. Podemos verlo en sus historias. Digamos, en la promesa de Abraham, de que su descendencia iba a poblar la tierra y cómo Jesús fue fiel en darle la tierra prometida y que aunque él no lo vio, se lo dio a su descendencia. También lo vemos con José, que al principio parecía estar en un lugar muchísimo peor, fue vendido como esclavo hacia Egipto, pero poniendo su fe en Jesús, él confió que Jesús tenía un plan perfecto para él, que Dios era quien lo cuidaba y terminó siendo la mano derecha de Faraón adentro de Egipto. Nosotros tenemos que confiar que como Jesús fue fiel con todos estos héroes de la fe, también lo será con nosotros. Hablemos sobre la fe de Moisés. Podemos ver en la Biblia que nos explican la historia de Moisés y que él se sostuvo como viendo al invisible. Muchos de nosotros nos podemos quedar confundidos pensando, ¿cómo voy a ver algo invisible? La misma palabra lo dice, es invisible, no se puede ver. Pero son en estos momentos en los que para nosotros las cosas parecen completamente imposibles que entra en acción nuestra fe, que debemos abrir nuestro ojo del Espíritu y decir, yo tengo certeza de la promesa y convicción en lo que no se ve, y eso es Jesús. Y eso fue lo que hizo Moisés. Él se paró como viendo al invisible. Él no podía ver a Dios, pero podía oír su voz.
y estaba determinado a cumplir su palabra y a seguir su camino, porque él confiaba que el plan de Dios era muchísimo más grande que el que él podía tener para su vida. Y por eso confió en él, puso su fe en lo que Dios le decía que debía hacer. Cuando hablamos del sentido de la vista, entendemos que es todo aquello que captamos como real. Digamos, yo puedo confiar en que mi Biblia está aquí porque la veo y la siento. Luego, esa certeza de ver las cosas y sentirlas se traslada a nuestra imaginación. Yo puedo cerrar mis ojos y ver una Biblia porque lo he visto antes. Me puedo hacer ideas de una Biblia porque lo he visto y lo entiendo. Ahora todo eso lo trasladamos a la fe. Es poner nuestra mirada en Jesús. Es pasar todas estas experiencias que hemos visto, que hemos vivido, y entenderlo como nuestra capacidad de poner nuestra confianza en Jesús. Hace mucho tiempo oí la historia de un joven que iba caminando por la calle y vio como un artista estaba sentado en la acera haciendo muchísimos dibujos y líneas y cosas, y el joven se paró a ver y decía: no entiendo qué está haciendo esta persona. Y se empezó a desesperar y empezó a darle vueltas de un lado y al otro, y le preguntaba al artista: ¿qué es lo que estás haciendo? Y este le contestaba: dame un momento, ya verás. El joven, desesperado de no entender qué estaba haciendo y de no entender hacia dónde iba el plan del artista, porque lo único que él veía eran líneas por aquí, líneas por allá, decidió irse. A las muchísimas horas regresó y vio que el artista había hecho en la acera una obra maestra. Era algo precioso, era perfecto. Y en ese momento el joven entendió: así es como funciona la fe. No tengo que ver el cuadro completo para poder confiar que Jesús, el artista, está poniendo las líneas necesarias en mi vida para completar el cuadro, para llevarme a la imagen perfecta que Él tiene de mí. Y esta es la característica que determinó a estos héroes de la fe, que hizo que Moisés se parara firme, como viendo al invisible. Entendiendo esta segunda característica de los héroes de la fe, debemos reflexionar: ¿nosotros realmente estamos poniendo nuestros ojos en Jesús y aceptamos que somos peregrinos en este mundo, confiando en que Jesús tiene un mejor lugar para nosotros, o tenemos algún tipo de atadura a este lugar en el que decimos: pero mis cosas y mis amigos y lo que yo quiero para mí? ¿O realmente estamos confiando en que Dios, nuestro papá, tiene todo diseñado para que al final nosotros podamos regresar a Él? El tercer punto que entendemos de estos versículos que leímos en Hebreos 11, del 13 al 16, es que estos héroes de la fe estaban esperando por una promesa diferente. Ellos tenían su certeza en que iban a estar en un lugar mejor y que Jesús efectivamente los iba a llevar a Él. Si vemos en Apocalipsis 21-23, dice: la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es una ciudad santa, es un lugar en el que realmente vamos a convivir con Jesús, en el que vamos a poder poner nuestra mirada en Él. Pero mientras llegamos allá, nuestro ojo de la fe es aquel que nos va a determinar: ahí está Jesús y ya vamos a llegar y vamos en camino. Y este es el momento en que ponemos nuestra confianza en Él. Para ser héroe de la fe, entonces, debemos entender estas tres verdades. Primero, es que vivimos por estándares diferentes. Nosotros no somos de este mundo, somos pasajeros. Dos, es que esperamos cosas diferentes. Nuestra promesa no son las cosas terrenales o no es lo que vemos en este momento, sino que confiamos en el plan perfecto que tiene Dios para nosotros para llegar allá. Y número tres es esa promesa, que existe una certeza de que hay una promesa que Dios nos dará, que vendrá a nosotros y que nosotros podemos llegar a ello si ponemos nuestra fe en Jesús. Aún de esta porción de la palabra podemos sacarle muchísimo más jugo.
De primero quiero que veamos lo que dice en el versículo 13, que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Como sabemos, el sentido de la vista representa el 84% de la habilidad que tenemos de percibir el mundo. Por medio del sentido de la vista es que nosotros nos hacemos imágenes y vamos poniendo nuestra confianza en cosas, porque lo vemos, entonces lo creemos. Digamos, es como poner nuestra confianza en una hormiga para que levante un carro. Sabemos que por ver a la hormiga y ver el carro, esto no sucederá, porque nosotros entendemos el mundo por la vista. Entonces, al ellos decir que mirándolo de lejos confiaron, es como para nosotros entender que mirando a Jesús por medio de la fe, debemos confiar en Él, que allá está y que algún día vamos a llegar, y que por medio de nuestro crecimiento en Él se va haciendo más cerca y más claro cómo llegar a Él. El segundo punto es creyéndolo. ¿Qué es lo que les comentaba? No solo se trata de verlo, sino de creer realmente que existe un plan perfecto de Dios para mi vida y pongo mi confianza en Él. El tercero es saludándolo. Cuando hablamos de saludándolo, nos referimos a esa bienvenida que le damos a las cosas que vienen. Nosotros debemos ver el plan que Dios tiene para nosotros, confiar en Él y recibirlo con brazos abiertos. Abrazar lo que Jesús tiene para nosotros, poniendo nuestra confianza en ello. En Marcos 12:30 leemos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Jesús con todas nuestras fuerzas también significa poner nuestra confianza en lo que Él tiene para nosotros. Esto nos lleva al cuarto punto, que es confesarlo. Cuando hablamos de confesión, unimos aún un sentido más de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nos vamos al sentido del gusto. Nuestra confesión viene de la boca y esta la hacemos por medio de la oración. Si nos vamos a Romanos 10:10, este dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces sabemos que nuestra razón, nuestro sentido de la boca en el alma, no debe ser carnal, sino espiritual. Este debe confesar aquello que nosotros hemos visto por fe. Deben estar conectados, limpiando entonces nuestro canal de la boca y nuestro canal de la vista por medio de poner nuestra confianza en Jesús. Y el quinto punto está en el versículo 16, donde dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se acuerdan lo que leímos en Apocalipsis? Que Dios fabrica esta ciudad, que Él construye sus cimientos. Esta es la promesa. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestro pasaporte dice ciudadano celestial y para allá es a donde vamos, por medio de la fe. Nuestra fe es entonces como ese avión que nos va a llevar hasta allá. Es ese vehículo que usamos para tener confianza en el plan de Jesús y que estamos yendo en el camino correcto. La Biblia nos enseña que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Donde está nuestra vista, está nuestra meta. Propongámonos poner nuestros ojos realmente en Jesús, dejar todo atrás y caminar firmes hacia la meta, recordándonos de poner nuestra mirada en el invisible, de poner nuestros ojos en Jesús, de cuidar todo lo que vemos para mantener limpio el canal de nuestra fe, para poder entonces cumplir con su promesa y realmente llegar a Él. Vamos a repasar una vez más el versículo que nos toca aprender esta semana. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como dice la palabra en Filipenses 3:12 al 14,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos a la meta, no dejemos que nada nos vuelva a servir de tropiezo. Abramos nuestro ojo de la fe y corramos hacia Jesús lo más rápido que podamos, creciendo en la estatura de la plenitud perfecta del varón perfecto que es Jesús. Es momento de que nosotros entendamos que hay algo más grande para nosotros que todo lo que podamos tener aquí, y esto es Jesús y su perfecto plan en nuestra vida. Así que los aliento de que ahora en adelante practiquemos el cuidar nuestra vista de todo lo que vemos para mantener limpia nuestra imaginación y nuestra fe, y que realmente nuestra meta sea Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de aprender un poco más de ti. Te damos gracias, Señor, por la lección del día de hoy, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo en práctica, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, y que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti. Te pedimos, Señor Jesús, que cada vez que sintamos que vamos a caer, nos recuerdes, Señor, que nuestra meta eres tú y que estamos creciendo para llegar a ti. Te damos gracias, Señor Jesús, por todas las lecciones que hemos aprendido, y te pedimos, Señor, que abras nuestros sentidos para que podamos unirlas todas y así seguir creciendo y aprendiendo más de ti. Te amamos, Señor Jesús, y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. No olviden hacer su hoja de repaso de la lección. Contesten las preguntas y coloreen su dibujo. Dios los bendiga y hasta la próxima.